Mi familia está marcada por la desgracia. Esto sucedió hace muchos años y es algo que nunca he olvidado. Mi nombre es Irma Llamas, mi familia es originaria de Navajoa, Sonora, y es justamente en esta ciudad en donde sucedió la tragedia. Yo tenía la edad de 13 años en ese tiempo. Mi hermano Carlos es el mayor. Tenía una hermana pequeña, Lucila era su nombre, y es justamente de ella de quien les contaré. Mis padres tenían un ranchito a las afueras de Navajoa. En esos años, en 1982, no estaba tan poblado como hoy en día. Mi hermano le ayudaba a mi padre con el ganado, lo llevaban a pastorear. Por las tardes siempre llegaban al río Mayo para que bebieran agua y los guardaban en los corrales. Mi madre, para cuando llegaban por las tardes, ya les tenía la cena lista. Yo me sentaba junto a Lucy a cuidarla. Tenía tan solo 3 años en ese tiempo. Carlos siempre que llegaba le ponía un grano de sal a Lucy en la boca. Mi padre se molestaba y le decía que dejara de hacer eso, pues a veces la niña no quería y lloraba. Yo no sabía el por qué lo hacía. De haberlo sabido, yo misma le hubiera colocado la sal en su boquita. Carlos se comportaba de manera extraña. En varias ocasiones entraba al cuarto y veía que estuviéramos dormidas. En otras echaba semillas al techo, también se levantaba muy temprano y miraba para todos lados. Se retiraba de la casa y veía hacia el techo. En una ocasión, mi padre casi lo golpeaba y le ordenó que dejara de hacer eso, que estaba loco, que no había ninguna bruja merodeándonos. Mi madre intentó calmar las cosas, pero mi padre era imposible, más cuando se iban a borracharse a la cantina más cercana. Y eso fue algo que mi hermano jamás le perdonó a nuestro padre, pues siempre dijo que por borracho sucedió la desgracia de Lucy. Una ocasión mi padre llegó de madrugada a la casa y no lo pudimos hacer que se levantara para que se fuera con mi hermano a llevar a los animales al campo. Así que mi hermano se fue solo. Mi madre ese día se veía molesta, pues mi padre estuvo muy grosero con nosotras. A mi mamá casi le daba una bofetada. Ella preparó alimento para mi hermano y me dijo que se lo llevara. Serían alrededor de las 3 de la tarde cuando Lucy y yo íbamos al sitio donde estaba mi hermano con los animales. Se escuchaba como si alguien viniera detrás de nosotras. Me puse nerviosa y veía hacia todos lados. Dirigí a mi hermano unos metros y alenté a Lucy para que corriera en su encuentro. Mala idea, mi hermana iba corriendo, gritándole a mi hermano mientras este iba sonriendo a su encuentro, cuando de pronto, de la nada, salió una mujer y tomó a Lucy en sus brazos. Salió corriendo hacia el monte. Yo di un gran grito de horror mientras Carlos, desesperado, iba tras la mujer. Yo corrí detrás de él, pero sentía mis piernas cansadas y estaba herida, rasguñada por las plantas y ramas con espinas que hay en el monte. Carlos se perdió de mi vista y yo regresé a casa para avisarle a nuestros padres. Llegué llorando y gritando. Mi madre salió y trató de tranquilizarme. Cuando le conté lo sucedido, entramos a la casa y por más que tratamos de despertar a mi padre, no lo logramos. Así que tuvimos que buscar ayuda con los vecinos, quienes armados de machetes, palos y una que otra carabina, me dijeron que los llevara hacia donde la mujer había huido con Lucy. A casi 1 kilómetro de distancia encontramos a Carlos, todo sucio, espinado y revolcado, con heridas que no eran solamente de espinas, sino de uñas. Pensamos que había algún animal merodeando, pero ya algunos habían visto unas mujeres por los alrededores. Aseguraron que eran brujas. Al parecer Lucy no era la única que había desaparecido esa semana. 2 niños más habían corrido la misma suerte. Por horas buscamos a Lucy sin éxito. Nunca olvidaré el rostro de mi madre, que reflejaba toda su desesperación, angustia y miedo de no volver a ver a su hija pequeña. Exhaustos regresamos a casa cuando ya casi llegaba la noche, quemados por el sol ardiente de esa tarde, sin agua, con la boca llena de ampollas y los pies hechos pedazos. Por casi 3 días buscamos a mi hermana. Una mañana muy temprana llegaron unos oficiales con un zapatito y el vestidito de mi hermana manchado de sangre. Mi madre se dejó caer al suelo llorando y gritando. No encontraron sus restos por ningún lugar. 2 niños y una niña fue el saldo de desaparecidos aquel año. Mi padre se hundió en la bebida. Mi hermano Carlos lo hizo responsable de la desaparición de Lucy para el resto de su vida, pues él había estado conversando con una de aquellas mujeres que nadie conocía justo antes de que su hermana desapareciera. Carlos, a sus 16 años, se fue de Navajoa y nunca regresó, ni siquiera para sepultar a nuestros padres. Yo tengo contacto con él, pero mi hermano jamás volvió a ser el mismo. Antes de terminar, les comento que mi hermano sabía que era una bruja y que a nuestro padre le habían dado algo que lo mantuvo dormido toda la noche mientras su hija desaparecía. Mi nombre es Rita Marroquín. Al igual que mi padre, soy criadora de gallos de pelea. Tenemos nuestros clientes desde hace ya varias décadas y don Norberto fue uno de ellos.
Él siempre nos compraba los mejores gallos, fuera cual fuera el precio. Las disputas entre otros, que ya habían dado pagos por adelantado a mi padre, eran a veces unos conflictos para los que teníamos que estar preparados. Pero el año de 1993 llegó un hombre que se había hecho de un rancho que tenía ya más de 60 años en completo abandono. Nadie sabía quién era su nuevo dueño hasta que una mañana llegó al rancho. Se presentó como Leobardo Estrada y estaba interesado en la compra de algunos gallos. Para su mala suerte, los que teníamos ya se habían vendido. Se le notó en su rostro el descontento, pero mi padre se ofreció para conseguirle gallos con otros criadores. Su sonrisa fue más una mueca y muy a regañadientes aceptó que lo contactaran. Algo tenía ese señor, te hacía sentir miedo, no incomodidad. Tenía sus ojos muy negros, era alto de casi 1.90 metros. Piel morena y muy seguro de sí mismo. Como dice mi padre, se le notaba que no le gustaba perder. Para esa semana, en las fiestas de San Juan, llegó el festejo con la feria y el palenque. Varios de los gallos de nuestro criadero ganaron varios encuentros. Norberto cada vez subía más las apuestas, pero había quienes no querían perder sus gallos ni su dinero apostando con él. Solo hubo uno que se le enfrentó la última noche. Don Leobardo llegó y le dobló la apuesta. Recuerdo que nosotros estábamos sentados en primera fila. Mi padre me dijo que era mejor verlo desde otro lado. Me comentó que la desgracia estaba presente esa noche. Los gallos de Norberto le dieron pelea a los de Leobardo, pero en la última pelea el gallo de Leobardo estaba ganando. De repente se escucharon detonaciones. Norberto había acabado con los gallos. Era un mal perdedor. Sonriendo con burla veía a Leobardo, quien sin mediar palabra alguna, se levantó y se retiró. Como una rapiña, don Norberto se dirigió al sitio donde Leobardo dejó su dinero y comenzó a tomarlo todo y más de lo que había sido la apuesta. Mi padre y yo veíamos con repudio lo que había hecho. Estábamos por retirarnos cuando escuchamos el rugir de una bestia. De la nada saltó, cayendo justamente sobre don Norberto. Todos comenzaron a gritar y a correr. Mi padre y yo nos paralizamos de miedo al ver, a pocos metros, cómo destrozaban a don Norberto. Cuando terminó completamente con aquel pobre hombre, la bestia emitió un rugido que paralizó aún más a los presentes. Pensamos que nosotros seríamos los siguientes. Las detonaciones no se hicieron esperar. La bestia se incorporó sobre sus patas traseras, era muy grande y comenzó a correr hacia la salida, pasó a un lado de nosotros. Vi sus ojos negros, los reconocía. Pero eso era imposible, pues eso era un animal y no un hombre. Esa noche no buscaban a una bestia, sino a un nahual. Era lo que se comenzó a decir. Mi padre y yo regresamos al rancho y casi la pasamos en vela. Por algunos días buscaron a aquel nahual, pero nunca lo encontraron, lo llamaron el nahual del palenque. Por muchas noches escuché al nahual merodeando por las afueras del rancho. Nunca hizo intento alguno por agredirnos. Tiempo después le conté a mi padre que Leobardo me causaba cierto temor, que lo que había visto aquella noche en el palenque era él. Mi padre ya lo sabía, y cuando nuestros caminos se cruzaban, Leobardo siempre se llevaba el dedo índice a los labios, indicándome que guardara silencio. Me llamo María Salazar. Vivo en un pueblo en la sierra de Sinaloa, rodeado de cerros y densa vegetación. Las casas están dispersas, a unos metros unas de las otras, con enormes patios que parecen detenidos en el tiempo. Tenemos también una pequeña iglesia donde se bautizan a los bebés. Pues como en todos los pueblos alejados de las ciudades, nos acechan las brujas que tratan de llevarse a los recién nacidos. Pero esa es historia para otra ocasión. Hoy quiero contarles lo que sucedió en el cementerio que está cerca del pueblo. Mi padre trabaja como sepulturero. El cementerio tiene casi los mismos años que la fundación del pueblo, más de 100 años. Las personas que se asentaron en estos terrenos venían huyendo de la revolución. Mi padre tenía un primo que se llamaba Librado. A su primo le gustaba andar de enamorado, una novia en cada pueblo, pero cuando le llegó el amor, le llegó el apuro de casarse. El problema era que Librado era flojo, no le gustaba trabajar. En el pueblo había una mujer con más de 80 años que le dijo a Librado que las almas del cementerio siempre escuchan a los vivos y sus peticiones. Librado, con algo de burla, le preguntó qué había que hacer. La anciana respondió con voz tranquila y fácil: solo cumplir lo que les ofreces. Oraciones para que sus almas descansen en paz. Una vela para iluminar su oscuridad. La avaricia hizo que Librado sacara más información. La anciana le explicó todo, pero le recalcó que debía pagar cada cosa que les ofreciera. Librado, creyéndose más inteligente que la anciana y que unos huesos en el cementerio, acudió por la noche e hizo tal como le habían dicho. Mi padre, desde afuera del cementerio,
veía a su primo escoger la tumba, aunque no alcanzaba a escuchar lo que decía. Ese año fue el mejor para Librado. Se casó con la muchacha que había escogido para esposa, y si bien en el pueblo a todos les iba bien en la siembra, a Librado siempre se le veía prosperar más que a los demás. Pero todo se acaba si no pagas lo que ofreces. Librado poco a poco fue perdiendo lo que había logrado, pues dejó de rezarles y de darles luz a las almas del cementerio. Una tarde sepultaron a la anciana. Todo el pueblo fue a despedirla, pues no tenía familia. El único que no asistió fue Librado. Estaban terminando de sepultar a la anciana cuando mi padre sintió que el ambiente cambió abruptamente. Las ramas de los árboles se movían como en una fuerte ventisca. Se comenzaron a escuchar crujidos de ramas y hojas, como si varias personas caminaran por el cementerio. Fue entonces cuando mi padre miró a las almas, algunas sobre sus tumbas, otras saliendo del camposanto. Recordó lo que su padre siempre le decía, que nunca se cruzara por el camino de estas. Miró a su abuelo ya fallecido dirigirse a casa de Librado. Dejó sus cosas y lo siguió. Lo vio entrar. Se escucharon gritos de Librado pidiendo que se fuera. Mi padre entró y lo encontró hincado, rogando al alma de su abuelo. Solo alcanzó a escuchar las palabras del espectro: cumple tu promesa. Su padre se desvaneció, y Librado entre sollozos rezaba el Ave María. A partir de esa noche, Librado tuvo mucha fiebre, pero poco a poco se fue recuperando. Durante meses se le vio llegar con rocas en una carreta, colocándolas alrededor del camposanto. Construyó además una pequeña capilla. Todas las tardes, antes de oscurecer, Librado caminaba rumbo al cementerio con una jícara y unas veladoras. Rezaba sus oraciones y regresaba por la noche. Fue así como las almas ya no se le manifestaron. Librado murió hace muchos años, y se llevó el secreto consigo. Algunos han querido hacer peticiones a las almas del cementerio, pero nada se les ha otorgado. Dicen que cuando dejan agua y velas en la capilla, el líquido se derrama y las velas se apagan. Mi padre dice que es porque la capilla era el pago de Librado, no es de uso personal para otros. Yo voy cada día de muertos y le dejo una veladora al tío Librado, pero le digo que es para él, sin favores ni nada por el estilo, solo para que tenga luz en su camino, donde quiera que se encuentre. Mi nombre es Arturo Campos. Nací y crecí en el bello estado de Jalisco, en México. Mi padre tiene su rancho rodeado de tierras de siembra muy productivas. Cuando viene el abuelo, nosotros vamos a su pueblo. Siempre tiene historias por contar. Siempre empezaba alguna historia mientras fumaba un cigarrillo. Me preguntó si ya me había contado sobre un alma en pena que recorre las calles de su pueblo. Desde el año de 1953, la historia comienza con una viuda que se volvió a casar con un hombre joven. En ese tiempo las viudas eran muy cotizadas, heredaban dinero y tierras. Su hija Clara no estuvo de acuerdo con el matrimonio, pero sin dinero propio no tenía a dónde ir después del matrimonio. Las dos hermanas solteras del nuevo esposo dejaron de aparecer por el pueblo. Solo se veía a Clara entrar y salir de la iglesia, siempre caminando deprisa, sin hablar con nadie. La gente del pueblo comenzó a murmurar al Clara. Tenía una amiga de toda la vida, Faustina, que aseguraba no saber nada. Una noche, se escucharon gritos provenientes de la casa. Al amanecer, el esposo había huido del pueblo, dejando a las dos mujeres solas. Solo el sacerdote acudió muy temprano esa mañana. A la madre de Clara había fallecido, y el dolor de su pérdida, junto con algo que nunca se dijo en voz alta, empujó a Clara a atentar contra su propia existencia. Sepultaron a las dos mujeres. A las malas lenguas dijeron que Clara era amante del esposo de su madre, y que cuando encontraron su cuerpo se le notaba un bulto en el abdomen. El sacerdote lo desmintió. El esposo de su madre, dijeron otros, se fue porque la señora no le daba el dinero que pedía para negocios en la capital. Faustina se fue del pueblo llevándose la verdad con ella, y jamás regresó. No tenía ni un año de haber fallecido cuando comenzaron los gritos. Por varias noches se escuchaban lamentos de mujeres que no provenían de ninguna casa en particular. Los pobladores no dormían hasta que los gritos se perdían como un eco. El abuelo fue testigo de lo que vino después. Era víspera del Día de Muertos. De madrugada, la niebla ya empezaba a cubrir el pueblo.
y se escuchaban gritos de una mujer implorando piedad. Los perros comenzaron a aullar de forma lastimera. El abuelo salió de su casa. Vio venir por el camino del cementerio a una mujer con un vestido gris, sucio y desgarrado, el rostro casi descarnado, lanzando gritos de dolor y agonía, volteando hacia atrás como si algo la persiguiera. Al irse acercando, reconoció que era Clara. El miedo lo hizo desmayar. Fue encontrado en la mañana por su padre y estuvo enfermo 3 días. El sereno del pueblo no corrió con la misma suerte. Lo encontraron agonizando cerca de la iglesia. Contó que había visto a Clara venir desde el cementerio hasta la puerta de la iglesia, atormentada por 2 criaturas que la arañaban de la espalda y la hostigaban para que siguiera su camino. Era ahí, en la puerta de la iglesia, donde el alma de Clara se desvanecía para regresar cada víspera del Día de los Fieles Difuntos. El sereno murió poco tiempo después. Su cabello se puso completamente blanco. Su piel se marchitó. Su cuerpo se encogió y se secó como el de un anciano. El abuelo me reveló el secreto que el pueblo nunca terminó de aceptar. El esposo de la madre de Clara nunca se había ido. En lo que eran los potreros encontraron su cuerpo enterrado. La madre los había descubierto a los 2. Descubrió también el embarazo de su hija y terminó con la vida de ambos antes de ahorcarse en una viga de su propia casa. Tan solo las últimas palabras de una madre que descubrió esa traición han de haberla condenado a penar eternamente. Clara aún recorre las calles del pueblo pidiendo clemencia, atormentada por aquellas 2 criaturas que se deleitan en no dejarla encontrar su descanso. Mi nombre es Agustín Mendoza. Soy originario del estado de Chiapas, de un pueblito cerca de Pijijiapan, rodeado de vegetación y ríos que desembocan en el mar. Vivimos en Villacorso por el trabajo de mi papá, pero en vacaciones visitamos a la familia. Los abuelos aún viven y hay que aprovecharlos. A mis primos y yo siempre vamos a nadar al río, hacemos competencias y nos la pasamos muy bien. En el año 2023 mi abuelo nos acompañó y se sentó en la orilla a observarnos. A la hora del almuerzo comenzamos a hablar de fantasmas y apariciones. Algunos contaron que habían jugado a la Ouija, otros que habían visitado un cementerio de noche y se les apareció una mujer de blanco. Mi abuelo, le decimos Tata, dijo que nos tenía una historia que sucedió cuando él tenía 9 años. Nos quedamos en silencio para escucharla. El Tata tenía un compañero de juegos llamado Ramón, que vivía con su hermana y su madre. El padre se había ido a trabajar al norte del país y nunca regresó. Ramón y su madre vendían frutas y verduras que cosechaban en el mercado. Una tarde comenzó a llover. Toda la noche, hasta el día siguiente, la pequeña casa quedó sepultada por el fango. Ramón y su hermana quedaron bajo todo aquel lodo. La madre, según las malas lenguas, trabajaba de noche en la cantina y no estuvo con sus hijos. Cuando sucedió la tragedia, sacaron a los niños sepultados bajo toneladas de fango. El Tata nos dijo con voz entrecortada que su amigo y su hermana tenían los ojos y la boca abiertos. 2 mujeres del pueblo y la madre del Tata se ofrecieron para limpiar sus cuerpecitos. Su mamá lloró esa noche al contarle a su esposo que entre más agua les echaban para limpiarlos, más agua sucia salía de los ojos de los niños. Era como si lloraran lodo. La madre de Ramón enloqueció. Deambulaba por las calles acercándose a todos los niños de la edad de sus hijos. La gente comenzó a temerle. Lloraba por todas las calles y salía gritando del pueblo hasta llegar a donde había estado su casa. Cuenta el Tata que la mujer se lanzó al río y jamás se le volvió a ver. Ni siquiera su cuerpo fue encontrado. Al poco tiempo se comenzaron a escuchar por todo el pueblo los gritos y llantos de una mujer. La Llorona, comenzaron a decir algunos. El espectro se aparecía gimiendo y llorando cada vez que se avecinaban las lluvias. El Tata terminó su historia y se quedó mirando el río. Un momento ninguno de nosotros volvió a meterse al agua esa tarde.